Los recuerdos se subliman o se dramatizan en las miradas del dramaturgo Salvador Távora cuando habla de la hermandad de su barrio, aunque asegura que lo suyo no es devoción divina. Hijo cultural de aquel reverde fandanguero al que apodaban el Visco de Amate, este serreño activista, niño de la posguerra y del hambre, amante del flamenco y de las costumbres populares, se confiesa al margen de cualquier encasillamiento semanasantero. No es cofrade, ni capillita, ni siquiera es creyente practicante, pero el amor que le profesa a la Virgen de los Dolores y al Cristo del Desamparo y Abandono adquiere una dimensión social mucho más humana y coherente, quizás más cristiana. Távora es como su propia obra, el antitópico, y en su imaginario se aleja del pin en la solapa y de la medalla en el pecho, de la papeleta de sitio y del boletín de salida. Pero llora, cada martes santo sus ojos no se resisten al movimiento de las caídas del palio camino a la conquista, ni a la solemne estampa de su crucificado sorteando la falsa acacia de la calle Afán de Rivera. Es la Sevilla taboriana, donde los rituales terrenales se manifiestan como las señas de identidad más significativa de su pueblo. Para mí la hermandad significa, bueno, fíjate, yo no soy hermano, quiero decir, no soy hermano, pero es mi familia, quiere decir, la hermandad y toda la iglesia del barrio y todo, pertenece a mi historia, pertenece a mi vida, a mi infancia y bueno, y a mi juventud y a mi mayoría de edad. Prácticamente no concibo la vida del barrio sin la iglesia, sin que por esto tenga que haber ninguna relación con lo divino, sino hay toda una relación con la religiosidad terrenal. Hay una vinculación total, una estrecha vinculación con tu propia vida y naturalmente significa el todo. Para mí el Martes Santo es un día, como te diría, un día especial en todo el año, un día donde ahora empiezo a recordar los que no están, empiezo a recordar los que estaban, o sea que es una forma más, es un trozo más de mi vida. La hermandad y la iglesia del Cerro del Águila es un trozo más de mi vida, aunque prácticamente no sea practicante en el sentido divino de la palabra. Martes Santo es, digamos, como una especie de reunión familiar, ¿no? Y donde de una forma o de otra nos damos ausencia y presencias, porque antes éramos nosotros solos, ahora están mis nietos, ahora vienen mis nietos conmigo, venían mis hijas primero, después ahora mis hijas y mis nietos, y naturalmente antes mi padre y mi madre, mi suegra y mi suegro, quiere decir, es toda una unidad de historia, y para mí me parece que eso es importante. Eso yo pienso que es lo valioso que tiene lo que yo le llamo la religiosidad terrenal, que es una especie de ritual familiar que ocupa toda tu vida y que yo pienso que es, digamos, como el libro de tus recuerdos y el libro en blanco de tu futuro. Cuando llega por primera vez con la Virgen hasta la catedral, desde el barrio, que había incluso unos ciertos recelos, parecía que iba a ser, digamos, como una especie de folclorismo malentendido, ¿no? La lección que dio de austeridad, una Virgen austera, una hermandad austera, digamos, como un trayecto recorrido de una austeridad enorme, sin una indisciplina de los nazarenos. Era una conquista social, una conquista de barrio, ¿no? Yo recuerdo que que escribí un artículo en aquella primera llegada hacia el centro de la Virgen, escribí un artículo donde decía que la única cosa que le había faltado aquel año a la cofradía era que las saitas que se le cantaron hubieran sido fandangos del Visco de Amate. Aquellos fandangos del Visco de Amate, el cantado del barrio, que con tanta fuerza cantaba. Yo recuerdo una letra que decía: de negro la vi pasar con un velo por la cara. Le tuve que preguntar quién se había muerto en el cielo, que va la Virgen enlutada. Eso, si hubiera habido capacidad de hacer de esas tonalidades del Visco de Amate una tonalidad, digamos, saetera, hubiera sido haber pronunciado una nueva forma de entender la Semana Santa sevillana, con una nueva estética y un nuevo sonido hasta en la voz. Y repito bastantes veces
que la estética es un signo externo de tu forma de ser y de sentir. Entonces, de todo esto que yo te digo, de toda esta estética que propone la hermandad, hay una cosa impresionante. Tú te pones en Afán de Ribera, al final de la Afán de Ribera, esquina con Canal, y ves venir al Cristo. Y ves venir como ese Cristo viene sorteando las ramas de los árboles de la calle Afán de Ribera. Ese movimiento de sorteo de las ramas de los árboles, eso no hay ningún Cristo sevillano que tenga esa necesidad. Por eso nace una nueva estética, por eso nace una nueva forma y por eso tiene unas características especiales. La Hermandad del Cerro tiene unas características especiales como hermandad y porque llevan el signo elocuente de toda la forma de ser, de entender la muerte y la vida de un barrio. Hay un momento donde la iglesia desaparece porque se hunde la iglesia y la hermandad no tiene iglesia donde está la Virgen. Entonces las naves nuestras de montaje teatrales sirven allí donde yo vi, digamos, el acercamiento tan entrañable, tan, yo diría, comprensible en cierta medida para los que lo conocemos, pero tan poco comprensible para los que entienden la vida con otra forma de comodidad. Cuando subían al Cristo en las naves nuestras, la devoción de subir al Cristo no en una iglesia, sino en la nave, era tal que cuando se bajaba para que se quedara allí por la noche para volverlo a subir por la mañana temprano antes de salir, que en vez de salir del barrio, de la iglesia, salía de la nave, iba a la hermandad y después salía, las mujeres del barrio se quedaban allí velando al Cristo. Aquello a mí me impresionó terriblemente, ¿no? Porque prácticamente era como velar a un ser vivo, a un familiar, era como un familiar. Y entonces cuando de una manera entendí yo claramente desde niño, lo había entendido claramente, digamos, que la Virgen y el Cristo no son en el barrio dos seres excepcionales, sino son familias de todo el barrio. Y algo que traspasa cualquier tipo de religiosidad divina, algo que traspasa, forma un ritual de tu propia vida, un ritual de tu propia historia. Y esa hermandad y esa Virgen y ese Cristo, para mí es mi propia historia. No son absolutamente seres del cielo, para mí del cielo, son personas de la tierra.